Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Paco y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo cambiar el aceite de vuestra moto por vosotros mismos y por qué este mantenimiento es tan importante, que muchas veces nos olvidamos un poco de este tema y no es nada bueno para el motor. Vamos al lío. Bueno, aquí os enseño los materiales. El filtro de aceite es el Iflofiltro HF204RC, el cual tiene una cabeza así con forma de tuerca para no tener que usar llave de filtro y además es mucho más cómodo para instalarlo y para sacarlo. Esto es un limpiafrenos que simplemente he comprado por tenerlo porque siempre viene bien para limpiar restos de aceite, y este es el Motul 7100, es completamente sintético 10W40. Esta garrafa es para verter el aceite usado. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que debéis hacer es calentar un poco la moto. Para ello vamos a arrancarla y la vamos a dejar al ralentí un poquito. Con unos 70 grados será suficiente. Esto simplemente lo hacemos para licuar el aceite que ya tenemos en el motor y que salga todo cuando quitemos el tapón. Ahora, mientras se calienta, quiero explicaros por qué debemos llevar a cabo este mantenimiento. Fijaos, en cuanto arrancamos, la bomba succiona el aceite que hay en el cárter y empieza a distribuirla por todo el motor. Este proceso tarda unos pocos segundos. Este aceite genera una capa de lubricación vital entre las paredes del cilindro y el pistón. Con esto se consigue controlar la temperatura de los pistones y que estos no se fundan contra las paredes del cilindro. Un motor sin aceite podría funcionar, pero creo que no llegaría ni a 5 minutos. Enseguida quedaría bloqueado y completamente inservible. No nos olvidemos del embrague y la caja de cambios. Estos también van bañados en aceite. Y este aceite también se encarga de regular la temperatura de dichos componentes. Así que si quieres disfrutar de tu moto y que esta rinda al 100%, es importante respetar los intervalos de cambio de aceite. Bueno, después de esta breve charla, la moto ya ha cogido una temperatura correcta. Ahora vamos a apagar el motor y continuamos con el siguiente paso, que es simplemente localizar el tapón de llenado y dejarlo abierto. Ahí está. Breve recordatorio, el aceite en esta moto se debe cambiar cada 10.000 kilómetros y el filtro cada 20.000. Bueno, aquí tenemos el tapón de vaciado. Es una llave de 19 milímetros y vamos a proceder a sacarlo. Tenemos que intentar no derramar nada. Ahora en este punto os recomiendo usar guantes, porque el aceite está bastante caliente y si nos toca la mano nos podemos quemar. La verdad es que con el caballete se me hace bastante difícil colocar la garrafa. Y aquí lo tenemos. Fijaos, anteriormente compré un tapón con una punta imantada y este ha recogido algunas virutas metálicas. Esto no es buena señal. Probablemente vengan de alguna rascada de marchas o algo así. Pero bueno, lo importante es que el tapón y el filtro han hecho su trabajo. Bueno, ahora este aceite debemos echarlo a una garrafa y llevarlo al taller más cercano para que se encarguen ellos del reciclaje. Ahora vamos a sacar el filtro de aceite. Gracias a que puse uno con cabeza de tornillo, vamos a usar una llave 17 y será muy fácil retirarlo. Tenemos que estar atentos porque se va a derramar también aceite. El filtro está lleno ahora mismo. Así que vamos a dejar que escurra y ahora lo saco. Y aquí lo tenemos. Como veis, el filtro viejo es exactamente igual que el nuevo. La verdad es que me ha gustado mucho este formato porque es súper fácil retirarlo. Y ahora directamente vamos a colocar el nuevo en su sitio. Fijaos en la junta de goma. Debemos lubricarla, pero en este caso me he dado cuenta que ya viene lubricada de fábrica. Un buen detalle. Así que pasamos a roscarlo directamente. Como veis, lo voy a apretar con la mano y un pelín con la carraca, pero no debemos darle mucho par. Los filtros de aceite se aprietan muy poco. Ahora, para montar el tapón es súper importante poner una arandela de cobre. Esta lo que hace es sellar el cárter con el tapón y así no hay fugas de aceite. Una vez que tenemos nuestro tapón y filtro puestos, pues debemos ir al otro lado de la moto y empezar a rellenar el aceite.
A esta moto le caben 2,8 litros de aceite. Para no pasarnos vertiendo el aceite, debemos ir echando poco a poco y mirando el costado de la lata para ir viendo los litros que llevamos vertidos. Ya he echado los 2,8 litros y ahora vamos a ver el nivel. Aquí vemos que ya empieza a marcar, aunque realmente no se ve bien del todo. Lo iremos comprobando más adelante, pero ya podemos arrancar el motor con seguridad. Ya la he arrancado unos segundos y ahora podemos ver con un poco más de claridad por dónde va el nivel de aceite. Sigue estando algo bajo, pero bueno, esto lo iremos ajustando un poco más adelante. Ahora limpiamos un poco la tapa, aunque lo mejor sería lavarla. Ahora que ya hemos recogido el material, vamos a darle un arranque a ver cómo va. Y bueno, esto ha sido todo. Like y suscribiros. Un saludo.